Sangre maldita. Capítulo 35. Un presagio siniestro. Tenya Iida, el hijo menor de la famosa familia Iida, hermano menor del igualmente famoso prohéroe Ingenium, ahora se enfrentaba a la conclusión de que había dado muchas cosas por sentadas durante su corta vida. Comida siempre en la mesa, un techo siempre sobre su cabeza, pero en este momento, estaba maldiciendo que siempre había creído que su familia siempre tendría cualquier cosa y todo lo que necesitaran a mano inmediatamente cuando lo necesitaran. El hecho de que esta introspección se estaba haciendo en la sala de espera más bien pequeña y sencilla del Hospital Nacional de Rishi en lugar de la práctica privada de su familia no pasó desapercibido para el héroe en entrenamiento con anteojos. ¿Por qué? La pregunta flotó a través de la psique desmoronada de Tenya mientras estaba sentado allí, intentando infructuosamente reconciliar sus creencias con la realidad que había llevado a este desastre. Sentada a su lado, su madre, que siempre había sido un pilar estable y de apoyo durante su infancia, también estaba perdida en sus propios pensamientos, frotándose debajo de sus propios anteojos cada 2 minutos para contener las lágrimas que fluían libremente. ¿Cómo? Tenya gritó en el éter mientras se sentaba en su silla, incapaz de entender la verdad de la situación. El turbohéroe Ingenium había sido completamente derrotado por el Hero Killer Stein. Se había revelado que el hermano mayor de Tenya, su ídolo perfecto e invencible, era tan humano como cualquier otra persona, tan mortal como cualquier otra persona. Y la Iida más joven simplemente no podía entenderlo. Había sido un caso de su hermano cegado por el orgullo. ¿Había sido demasiado arrogante durante la pelea? No. Tensei era el profesional más humilde y sensato que Tenya conocía. Fue karma, recordando a la familia Iida que a pesar de su fama y habilidad, Ingenium no había estado ni cerca de la cima. No podría ser. Tensei era el pináculo de lo que debería ser un héroe, nunca merecería el destino incierto que ahora enfrentaba. O tal vez todo esto fue por descartar a Stein como nada más que un matón glorificado que había tenido más que unos pocos golpes de suerte contra otros héroes menos experimentados. Al final, realmente no importó, ¿verdad? Tensei estaba luchando por su vida a pesar de todo, aquí, en Rishi National. Aquí, y no en el antiguo hospital privado elegido por la familia Iida. Tenya había conocido al director de ese hospital solo una vez antes y, a pesar de toda su educación, no podía sentir nada más que un leve disgusto por el hombre corpulento hasta ahora. Había sido demasiado engrandecido en sus esfuerzos por asegurarles a sus padres que su institución podía compararse con Recovery Hirlsenua para su gusto. No había hecho nada más que cantar alabanzas por cómo se pagaba mejor a su personal para ser el mejor, y obsequiar a los Iidas con ejemplos de cómo se gastaba bien el dinero en equipos de última generación. Sin embargo, cuando sucedió lo peor, los Iida fueron traicionados. Así fue como Tenya vio lo que había sucedido al menos. El obeso director, antes tan confiado y jactancioso, había puesto todas las excusas del mundo, pero nada cambiaba el hecho de que su equipo de profesionales, a uno solo, se había abstenido de tratar a su hermano. Los hombres y las mujeres también dieron sus propias razones. No recibieron suficiente advertencia, Tensei estaba en un estado demasiado delicado para trabajar, pero al final todo equivalía a la misma negación. Desesperada, Tenya había visto cómo su madre liberaba los candados de su temperamento rara vez visto, la mujer normalmente tranquila criticando al director y su personal por su comportamiento engañoso. Incluso habría jurado venganza contra el propio hospital, lo sabía, si el director no se hubiera derrumbado en un charco de grasa sudorosa y rebuznando el nombre del único médico que podía garantizar la supervivencia de Tensei. Meido Gaeshi, el cancelador del cielo. Saludos, fueron las suaves palabras de un anciano al entrar a la sala de espera. El médico, como lo afirmaba la bata blanca que vestía, era un espectáculo digno de ver. Lucía una cabeza calva con solo 2 largos mechones de plata en la coronilla, una barriga protuberante sujeta por un cinturón de cuero de aspecto antiguo y los pantalones que sostenía, y ojos llorosos que en compañía descortés podrían llamarse como de rana. Por todo eso, el hombre entró a la habitación con una cara que carecía de cualquier signo de verdadera preocupación o preocupación. Ustedes son la familia de Tensei Iida, ¿verdad? Dr. Gaeshi. ¿Cómo está Tensei?
cuelgue el decoro. En ese momento todo lo que Tenya quería era que le respondieran sus preguntas. Fue con un supremo esfuerzo que el más joven de los Ida pudo mantener su voz en un grito bajo mientras se ponía de pie de un salto. «Mi hermano va a estar bien». El anciano médico se tomó un momento para examinar a los dos Ida que tenía delante. Un niño visiblemente temblando con una mezcla de angustia y rabia que intentaba mantener la voz baja y una madre que todavía sollozaba en silencio. Si bien no era la primera vez que el hombre conocido internacionalmente como The Aven Canceller lidiaba con familias que pasaban por una experiencia devastadora, y estarían lejos de ser las últimas, la vista todavía dolía su viejo corazón de ver. Él suspiró. «Muy bien. Déjenme ir directo al grano», dijo el doctor Gaesi, indicándoles a los dos que permanecieran sentados mientras él acercaba otro asiento para él. Después de sentarse suavemente, continuó, su audiencia ya le estaba prestando toda su atención. «Seré franco. Tensei Ida ha sufrido un trauma grave, en la medida en que en este momento las heridas son demasiado graves para operar adecuadamente. La principal de estas lesiones son las de su columna vertebral. Su médula espinal fue cortada entre las vértebras L3 y L4 y las vértebras T7 y C7 han sido aplastadas». Ante el sombrío diagnóstico, el par de Ida que escuchaban las palabras del médico palidecieron. Dicho eso, Tensei Ida sobrevivirá. Los dos suspiros de alivio, uno fuerte y otro estremecedor, parecieron invocar un manto de paz sobre la hasta entonces tensa sala de espera. Desafortunadamente, el anciano médico sabía que tenía que seguir adelante y arrancarlo antes de que se asentara por mucho tiempo. Todavía había una dura verdad que necesitaba relacionar con la familia Ida, uno que debían enfrentar más temprano que tarde. «No voy a endulzar esto», continuó el doctor Gaesi, «en el futuro, las cosas serán bastante difíciles para Tensei Ida en el futuro previsible. Ya le hemos programado 10 cirugías, y aunque estoy seguro de que él será capaz de superar a todos y cada uno, las posibilidades de que se recupere por completo están más allá de lo que puedo garantizar». Las palabras de Aven Canceller fueron sensatas, medidas con años de experiencia relatando noticias difíciles a familiares angustiados. Su actitud era severa, pero de ninguna manera cruel. La gravedad de la situación se podía sentir con cada palabra, pero también lo era la promesa tácita del médico de que haría todo lo posible para asegurarse de que su paciente regresara con su familia. Finalmente. Sin embargo, tengo miedo de que en este momento la jubilación sea inevitable. Ante lo que pudo haber sido, el funesto veredicto fue aceptado, incluso bienvenido. Como mínimo, Tensei viviría, incluso si Ingenium no lo hiciera. Gracias, doctora», dijo Tanako Ida, usando los últimos vestigios de su fuerza para recuperarse lo suficiente como para hablar con voz clara. «La jubilación puede ser inevitable para mi Tensei, pero, ¿podrá llevar una vida normal?». Tenya admitiría que su educación lo había llevado a ser menos hábil para leer a la gente, o el estado de ánimo de una habitación, pero incluso él podía decir por la mirada en el rostro de The Aven Canceller que no habría buenas noticias para ellos. «Lo siento, milady, pero la gravedad de las heridas de Tensei ha exigido ciertos sacrificios para salvaguardar su vida incluso hasta este punto», dijo el doctor Gaesi, sacudiendo la cabeza con tristeza. «Me temo que, tal como está Tensei Ida, nunca volverá a caminar». El dúo de madre e hijo se quedó sin aliento ante la declaración, las manos de Tanako volaron para cubrir su boca mientras que las de Tenya se apretaron en puños. El joven héroe en formación podía sentir que su mundo, que ya estaba al borde, se derrumbaba. Él y su hermano, toda su familia, se enorgullecían de sus peculiaridades hereditarias y de la movilidad que se les concedía. La jubilación anticipada ya era bastante mala, pero escuchar que su hermano mayor ahora estaba tan gravemente lisiado, era como si le dijeran que el mal no solo había ganado la batalla, sino también la guerra. Tenya no escuchó a su madre perder la batalla por contener las lágrimas, ni escuchó al médico continuar explicando la situación de su hermano con mayor detalle. En cambio, su mente se volvió hacia adentro, con la esperanza de comprender la serie de eventos que habían llevado a este resultado de pesadilla y llegar a algún tipo de entendimiento.
Si el director del hospital privado de su familia no les hubiera mentido y sus instalaciones hubieran cumplido con el estándar prometido, ¿podría Tensei haberse salvado de consecuencias tan graves? ¿Podría haberse reparado su columna vertebral antes de que el daño que había sufrido se volviera permanente? Si el equipo Idaten no hubiera utilizado su procedimiento operativo estándar y se hubiera dividido durante su patrulla, ¿podría el refuerzo haber mantenido a salvo a su hermano? ¿Por qué Hero Killer apuntó a Tensei en primer lugar? Realmente no había otra opción más que aceptar esta atrocidad. Entiendo que esto es difícil, pero me temo que las lesiones de Tensei Ida han progresado más allá del alcance de la medicina moderna. La reafirmación del Dr. Gacy finalmente logró que Tenya volviera a concentrarse en el presente. Simplemente ya no tenemos el conocimiento o los avances de la era del despertar anterior a Kirk. Sin embargo, un amigo mío está desarrollando actualmente un tipo de exoesqueleto que podría permitir cierto grado de movilidad. Desafortunadamente, el progreso es todavía en las primeras etapas de desarrollo. No sé cuándo sería una opción viable para ti. ¿Ayuda mecánica? ¿No había oído Tenya que había una especie de genio inventor al acecho en los tazones del departamento de soporte de la OA? ¿Qué pasa con la ayuda peculiar? Preguntó Tanako, desesperada por aprovechar cualquier esperanza. Tiene que haber alguien con una peculiaridad curativa lo suficientemente fuerte como para ayudar a mi Tensei, ¿verdad? Una fuerte peculiaridad curativa. El Dr. Gacy ya estaba negando con la cabeza. Las peculiaridades curativas en general solo aceleran la capacidad regenerativa del propio cuerpo de un paciente, dijo el anciano médico. Si bien es cierto que una de cada 100.000 peculiaridades curativas muestra habilidades fuera de lo normal, incluso siguen los límites de lo que es naturalmente factible. Por ejemplo, incluso Recovery Girl, que ejerce uno de los ejemplos más fuertes de una peculiaridad curativa en la historia de Japón, es impotente si las heridas de su paciente no se curan naturalmente por sí mismas. El cancelador del cielo suspiró, frotándose las manos nudosas mientras miraba momentáneamente a un lado, con conflicto en sus ojos. Sacudiendo la cabeza de nuevo, continuó. Los únicos, y quiero decir los únicos, casos de peculiaridades que curan fuera de la capacidad natural del cuerpo, son los que están en manos de los llamados regeneradores, dijo el Dr. Gacy, mirando a los dos Ida que tenía delante. Y no tengo que decirte que el factor de curación de un regenerador no se puede transferir a otro, ¿verdad? Regeneradores. Cicatrización. Midoriya. Hay uno que puede. El estallido de Tenya se produjo cuando el más joven de los Ida saltó sobre sus pies, sus brazos cortando el aire frenéticamente. Tanto Tanako como el anciano doctor se sobresaltaron por el repentino frenesí. ¿Qué quieres decir, Tenya? Preguntó Tanako, desconcertada hasta el punto de que ni siquiera podía procesar las palabras de su hijo lo suficiente como para sentir una chispa de esperanza por su significado. Me disculpo, pero, ¿qué diablos estás haciendo, jovencito? El Dr. Gacy, sin embargo, no tuvo problemas para expresar sus pensamientos. Podría haber estado envejeciendo en años, pero Meido Gacy no era un tonto, ni ignorante de los acontecimientos del mundo. Habría oído hablar de una peculiaridad lo suficientemente fuerte como para curar no solo a su portador, sino a otros del borde de la muerte. ¿Derecha? Instantáneamente, Tenya se calmó y se puso sobrio. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que, como podrían haber dicho sus compañeros de clase menos elocuentes, simplemente la había jodido. La peculiaridad de Midoriya estaba destinada a mantenerse en secreto hasta que la Verdanete estuviera lista y dispuesta a revelarla al público. Bueno, las partes que el público aún no había visto debido a la filtración de noticias de todos modos. Si bien su capacidad para sobrevivir a casi cualquier cosa, y zombificar a los muertos recientes, ahora era ampliamente conocida, nadie fuera de OA sabía que podía curar a los vivos con la misma facilidad. Divulgar tal información seguramente lo vería en la oficina del director, si no expulsado, pero si ese era el precio que tenía que pagar para salvar el sustento de su hermano, que así sea. Uno de mis compañeros de clase tiene una peculiaridad tan potente que nada menos que la aniquilación completa podría detenerlo, explicó Tenya. Su rostro mortalmente serio le transmitió a su madre y al anciano médico que sin duda estaba diciendo la verdad. E incluso entonces, la utilidad de tal táctica es cuestionable.
Eaben canciller tomó las palabras del joven que tenía delante, tarareando en voz baja mientras cerraba los ojos pensando. Por supuesto, ahora que la joven Ida lo había reducido, el anciano médico tenía una idea de quién estaba hablando. Tenía que ser el chico Midoriya, el campeón del festival deportivo del primer año de la UA. El chico que la misma muerte parecía rechazar. Pero aún así, ¿hablas del joven Midoriya, supongo? Preguntó el doctor Gaesi, un nudo en el estómago era lo único que le decía a su cuerpo que la esperanza extinguida aún le dolía tanto como cuando era más joven. Como profesional médico, debo decirte que los regeneradores mutantes no pueden. Él puede. Tenya interrumpió, fuego en sus ojos similar a un volcán despierto. Lo usó a principios de este año para salvar la vida de un compañero de clase. Mis heridas no fueron terribles, pero las de ella fueron letales. No solo detuvo el sangrado, sino que le devolvió la salud completamente perfecta. Y eso incluyó reparar mi columna dañada de un compañero de clase. El doctor Gacy se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. No necesitaba mirar para saber que la esperanza empezaba a brillar en los ojos llorosos de Tanako Ida. Todo tenía sentido ahora, supuso. El silencio de Nezu. La falta de datos compartidos sobre la última obsesión de Chiyo. El proyecto ultrasecreto del profesor Go convenientemente ubicado en la UA. La entrega de solicitudes de dicha escuela de héroes por su experiencia cuando la peculiaridad de Chiyo no fue suficiente. Lo que estás sugiriendo el Dr. Gacy hizo una pausa, recordando los juramentos que había hecho hace tantas décadas. Todavía requiere el consentimiento del paciente. Y Midoriya, si tengo algo que decir al respecto. El anciano médico se había jurado proteger la vida y la salud de sus pacientes hace mucho tiempo. Perseguiría el objetivo de ese juramento sin importar el costo o el esfuerzo involucrado. Esto había requerido más de una vez romper las normas del hospital y despedir a los detractores de su presencia en medio de la cirugía. Incluso había tratado a pacientes con métodos fuera de lo que el conocimiento convencional consideraría la norma. Si Tensei Ida hubiera pasado por el quirófano incluso de los mejores cirujanos de Japón, sus posibilidades de morir en la mesa habrían sido alrededor del 65% en el mejor de los casos. Usando su experiencia y falta de respeto por las normas del hospital o el bolsillo de su director, el Dr. Gacy sabía que casi había anulado ese porcentaje a cero. Pero había llegado a su límite. Pero lo que el chico Ida estaba ofreciendo. Tenya, hablaré con Tensei, dijo Tanako, poniéndose de pie repentinamente mientras asumía el papel de la próxima matriarca Ida. La mujer estaba cansada de estar sentada aquí como un bulto inútil, llorando a mares. Ella también había sido una heroína una vez, por el amor de Dios. No iba a perder a ninguno de sus hijos, o dejarlo sufrir, no si podía evitarlo. Ve y habla con tu compañero de clase. Ahora. Vamos a ayudar a tu hermano a recuperarse. Tenya asintió, sintiendo que su propio fuego se encendía a raíz de la pasión reavivada de su madre. Sabía lo que tenía que hacer. Prefectura de Aichi, la familia Asui. Habían pasado 2 días desde el festival deportivo del primer año, desde el día en que la Sociedad de Héroes de Japón recibió un golpe tan devastador. Para Beru Asui y su bufete de abogados, esto normalmente habría significado un aumento masivo en la carga de trabajo, una oportunidad de oro para dar caza a una extensa lista de personas sin escrúpulos en la agitación subsiguiente. Sin embargo, en ese momento, la exitosa abogada se encontró participando en una actividad para la que rara vez encontraba tiempo para entregarse, uno que su carrera siempre parecía eclipsar: ser madre. Beru amaba a su familia y lucharía contra cualquiera que dijera lo contrario, y no era como si ella prefiriera su trabajo social sobre su familia, pero a lo largo de los años, los eventos se habían interpretado a sí mismos más a menudo para obligarla a ir a la oficina que a su casa. A veces, ser uno de los abogados más hábiles y, por lo tanto, temidos de Japón tenía sus desventajas. Siempre había un caso que requería toda su atención, siempre una víctima inocente que necesitaba justicia, siempre sangre nueva para entrenar hasta sus altos estándares. De hecho, si no fuera por su comprensivo esposo y su servicial primogénito, Beru sabía sin lugar a dudas que no sería la fuerza del bien que era en su sociedad. Estos últimos días, habían sido un brutal recordatorio de cuánto dependía de esos dos.
El final del festival deportivo de los primeros años había abierto no una, ni dos, sino varias latas de gusanos que estarían causando temblores en Japón durante meses, sino años, por venir. O podría haber sido la peor parte de las consecuencias por ahora, incluso verse obligado a someterse a auditorías de prácticamente todas las organizaciones y grupos que alguna vez los respaldaron, pero el daño colateral inevitablemente se extendería a todas las demás escuelas de héroes en el país como un plaga. Aparentemente, el público no apoyó la idea de enviar a los niños a instituciones que no eran seguras. ¿Quién sabe? Fue una mierda. Las escuelas de héroes literalmente enseñaron a sus estudiantes cómo arriesgar sus vidas. Eran inherentemente peligrosos. Sin embargo, Beru podía entender de dónde venía la gente, sino sus prioridades. Sabía que Sutsuyo había elegido una ocupación peligrosa cuando expresó su deseo de convertirse en héroe y lo había aceptado. Lo que no había aceptado era permitir que oscuros titiriteros pusieran en peligro la vida de su hija mayor para alimentar sus propios prejuicios y codicia. Afortunadamente, una gran cantidad de padres de estudiantes actuales y pasados también clamaban por más transparencia, más participación en las escuelas. La mala gestión exhibida en el festival deportivo de los primeros años había sido puesta en el centro de atención y, como tal, se esperaba que sus días estuvieran contados. Ero Society y la cultura también se vieron afectadas, todo gracias a la piratería durante la ceremonia de premiación. Décadas de fe ciega de repente se pusieron en duda. Informe tras informe se transmitía todas las noches sobre las prácticas cuestionables de los héroes profesionales y funcionarios gubernamentales relacionados. La fortaleza proverbial que siempre había sido la Comisión de Seguridad Pública de los Héroes se reveló rápidamente como un castillo de arena. El repudio inmediato de Olmig del video de la piratería de su discusión con Endeavor y su explicación de las piezas eliminadas habían salvado un poco su imagen. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de cómo lo mires, el resto de los 25 mejores héroes de Japón habían sido puestos en el radar como resultado. Ante la ferocidad imparable que fue la indignación del público, el HPSC había doblado la rodilla y puesto a todos los héroes más famosos de Japón bajo libertad condicional. Todos y cada uno estaban o estarían pasando por una investigación completa, como si ya hubieran sido atrapados cometiendo un crimen. Por desagradable que pareciera, muchos proclamaban públicamente que la futura prosperidad de Japón se había retrasado mucho. Luego estaba Endeavor. El héroe número 2 finalmente se había convertido en el número 1, al menos, cuando llegó como el símbolo de todo lo que estaba mal con el kirkismo y la jerarquía de quirks en Japón. Sin embargo, para disgusto de Beru, el bastardo había logrado lo imposible. No solo había sacado a la luz pública la discriminación y la despreciable institución, sino que también había logrado polarizar al país en torno a los problemas. Aquellos que se opusieron a la jerarquía de peculiaridades exigieron que el héroe caído en desgracia fuera eliminado de las clasificaciones nacionales y arrojado al Tártaro. Estas personas y organizaciones denunciaron a la jerarquía como un artefacto obsoleto y refutado de la inestabilidad del país durante los primeros años de la era Kirk que necesitaba ser extirpado de la sociedad por su propio bien. En respuesta, los defensores del sistema actual coincidieron en que, si bien Enki Todoroki había sido demasiado enérgico en sus ideales, el hecho de que fuera el héroe número 2 significaba que esos mismos ideales debían tener algún mérito. Afortunadamente, estos grupos también acordaron que el bastardo aún debería ser despojado de su rango y obligado a pasar un tiempo en prisión, aunque Beru estaba seguro de que era más por el hecho de que Endeavor había sido atrapado y había puesto en peligro sus propias posiciones cómodas y estilos de vida que por el hecho de que cualquier verdadera razón altruista. Entre todo, HPSC, queriendo evitar lo peor de la reacción violenta de ambos lados, suspendió de inmediato la licencia de Endeavor y programó su revisión para los próximos días. Con los cargos criminales que Beru sabía que ya se acumulaban en su contra, un juicio sería inevitable después de la degradación asegurada del bastardo también. Y esta vez, Endeavor tenía muy poca de la égida que normalmente ejercía contra tales sucesos. Su equipo de abogados se había reducido drásticamente, la mayoría abandonó al héroe caído en desgracia en las primeras horas después del final del festival deportivo del primer año.
La deserción había dejado a Enji Todoroki con pocos consejos legales o poder. Sin embargo, Beru lamentó la situación de Endeavor. Tal como estaban las cosas, no había forma de que ella se uniera a la caza y posterior matanza del bastardo. Esta era una vez que tendría que comer cuervo y abandonar su libra de carne. Al menos la raíz de sus problemas valía la pena. El rollo de canela de cabello verde que actualmente dormía en su sofá, con la cabeza acunada en el regazo de su hijo mayor, valía más que la pena. ¿Algún cambio, Inko-chan? Beru le preguntó a su compañera madre. La mujer rana había tenido la intención de ofrecer su protección a la familia Midoriya desde el principio, incluso antes de que el mundo se volviera loco, como pago por todo lo que la joven heroína en entrenamiento había hecho por su propia familia. Ofrecer a la pareja de madre e hijo una habitación en su propia casa era lo menos que podía hacer, en realidad. Con todo lo que había sucedido y estaba sucediendo actualmente, no había forma de que Beru pudiera permitirse dejar que la familia Midoriya se enfrentara al mundo por su cuenta. Los medios de comunicación, los buitres, sin duda ya los estaban buscando incluso antes de la debacle de la ceremonia de premiación. De hecho, la única razón por la que Ganma pudo recuperar a Tsuyu, Izuku y el trío de muertos vivientes sin muchos problemas fue gracias a las maquinaciones de Nezu combinadas con All Might que acapararon la atención de los reporteros. Su temperatura finalmente ha caído dentro del rango de la normalidad, respondió Inko, echando otro vistazo al termómetro en su mano. La madre rejuvenecida apenas logró resistir el impulso de acariciar el cabello empapado en sudor de su hijo, permitiendo que su maravillosa novia siguiera pasando una mano por él. Y todavía está durmiendo pacíficamente, así que eso es todo. Cuando Ganma había regresado por primera vez a la casa con el grupo de Uma, Izuku estaba tan débil que solo logró el viaje gracias a que Tai lo cargó. Su temperatura había estado en los 3 dígitos y había estado inconsciente o incoherente. Había sido el peor estado que cualquiera de los reunidos había visto en la Verdanete. Lo que había sido realmente aterrador fue que incluso cuando Tai había acostado a Izuku en el sofá cuando regresaron, su corazón aún no se había regenerado por completo. Durante mucho tiempo, el maltratado héroe en formación solo podía despertarse, pedir comida, comer lo que le daban y luego volver a desmayarse en un ciclo sin fin. Inko, Beru y Tsuyu se habían resignado por separado a esperar hasta que Izuku se hubiera recuperado por completo antes de reprenderlo, y en su lugar se concentraron en obtener la mayor cantidad de alimentos calóricos que pudieran para ayudarlo en su regeneración. La noche en que el Verdanete devoró 3 pizzas extra grandes, él solo en menos de 10 minutos, permanecería en la mente de las mujeres en los años venideros. Especialmente como se quedó dormido justo después, durmiendo pacíficamente como si no hubiera comido una cantidad inhumana de una sola vez. Su corazón también está latiendo normalmente de nuevo, informó Tsuyu, sin dejar de pasar los dedos por el cabello de Izuku con una mano mientras la otra permanecía en su pecho. Ella realmente quería que su novio se despertara pronto. Tenía mucho que regañar. Afuera, en el patio trasero amurallado de Asui, los sonidos de los niños jugando a la mancha se filtraron débilmente en el aire más sombrío de la casa. Lily rápidamente demostró ser una maestra en entretener al más joven de la familia Asui. A los pequeños renacuajos Samidare y Satsuki les encantaba tener a alguien de su edad con quien jugar que tuviera más energía que ellos. Por primera vez desde que llegó a casa, Ganma estaba ausente. El esposo y padre de 3 hijos había llevado el auto familiar al mecánico esa mañana. El hombre normalmente relajado se indignó inusualmente cuando Saki le informó que podía darse cuenta de que su codiciado SUV tenía un motor defectuoso con solo escucharlo, y que tenía la mayoría. Probablemente fue saboteado por los propios mecánicos durante la última revisión de mantenimiento para que tuviera que regresar más temprano que tarde para reparaciones costosas. El delincuente no muerto había estado más que feliz de acompañar al hombre sapo en su justa búsqueda, ansioso por enseñar a algunos idiotas que la profesión de mecánico no era una profesión que se mancillaría por la codicia equivocada mientras ella tuviera algo que decir al respecto. De repente, Izuku gimió, forcejeando torpemente para sentarse antes de acceder rápidamente a la suave presión de Tsuyu empujándolo para que se recostara. El Verdanete entreabrió los ojos, cerrándolos inmediatamente ante el brillo del mundo que lo rodeaba. Buenos días, se quejó Izuku.
El saludo fue recibido con cálidas sonrisas y miradas de alivio. Frustrantemente, Cursed Blood parecía ser bastante selectivo cuando se trataba de cómo funcionaba en ciertas lesiones, y las dos familias todavía estaban aprendiendo las peculiaridades de la peculiaridades. A veces, parecía que Izuku permanecería completamente consciente durante el proceso de regeneración, obligado a sentir cada segundo de agonía a medida que se curaban las heridas que había acumulado. Otras veces, parecía que incluso la peculiaridad misma sabía que el dolor sería demasiado para que la Verdanete lo manejara, y estaría encerrado en un estado comatoso, completamente inalcanzable hasta que se curara lo suficiente. Fue poco consuelo saber que perder su corazón cumplía con los criterios de recuperación completa del coma en el libro de Cursed Blood. Suchan, Izuku se desvaneció, en lugar de disfrutar de la sensación de felicidad absoluta que estaba empezando a darse cuenta de que podía sentir. Su cabeza descansaba sobre algo absolutamente suave y cómodo. Volvió a abrir los ojos e intentó girar la cabeza para ver qué era, y al instante se sonrojó al darse cuenta de que su increíble almohada eran los encantadores muslos de su novia. Girando su cabeza hacia atrás, Izuku miró fijamente a los ojos de Tsuyu. La mirada de amor en esos ojos casi le robó el aliento. Entonces, el rostro de Tsuyu cambió, repentinamente lleno de ira. Antes de que Izuku pudiera preguntar qué estaba mal, las manos de su novia estaban pellizcando y tirando de sus mejillas pecosas. Difícil. ¿Por qué tienes que asustarme así? Tsuyu susurró tan bajo que las palabras casi salieron como un silbido, sin rastro de su habitual graznido a la vista. ¿Por qué decidiste exhibirte cuando Lily era más que capaz de derrotar a Todoroki en segundos? Lo que siguió fue un esfuerzo infructuoso por parte de Izuku para explicarse a su novia sin el beneficio del habla. La joven se negó a aflojar su agarre en sus mejillas ni siquiera un poco. Mientras continuaba la pelea de este amante, Inku y Beru, aliviados, se fueron a la cocina para prepararse té y café para ellos y el resto de su familia. Las dos madres decidieron, con una conversación silenciosa de cejas levantadas e inclinaciones de cabeza, permitir que la joven pareja resolviera este problema por sí misma. Fueron pacientes. Podrían esperar su turno para reprender al niño imprudente en el sofá a su debido tiempo. Al lado del sofá, frente a la puerta del patio trasero, Tae estaba de pie como siempre lo había hecho desde que Izuku había caído en su sueño reparador en el sofá, un centinela de piedra que custodiaba perpetuamente su tesoro invaluable. Durante los días anteriores, no había importado quién había intentado interactuar con la chica zombie mayor, ya fueran las madres o Tsuyu, o incluso Samidare y Satsuki trepando sobre ella por diversión, ella no se había movido ni respondido. En absoluto. Habiéndose acostumbrado al aparente estado de inactividad de Ravenete, nadie notó cuando las facciones de Tae se suavizaron, una pequeña sonrisa creció mientras observaba a Tsuyu continuar regañando a su amo. Incluso si las palabras eran duras, podía decir que surgían de un lugar de amor, y era maravilloso saber que su amo ahora tenía una familia propia amorosa y encantadora. Horas después, en el local Trivia Intori. Una vez que Ganma y Saki regresaron a casa, ambos luciendo sonrisas de complicidad que eran demasiado engreídas para ser legales, el trío de adultos había propuesto una celebración. Beru, al notar la sonrisa bastante malvada en el rostro de su esposo, había decidido que por una vez simplemente seguiría la corriente y se tomaría el tiempo que tenía para relajarse en lugar de involucrarse. También había decidido preguntar por el destino de los mecánicos más tarde esa noche durante un momento privado con su hombre. ¿Está realmente bien que ordene tanto? Izuku preguntó tímidamente, mirando el menú repleto de tazones, platos y platos de todo tipo. Puede que se estuviera muriendo de hambre, pero aún así tuvo la decencia de pedir confirmación antes de ordenar. Tengo mucha hambre y griega. Sabes que no soy un comensal pequeño. Izuku tener hambre no era nada nuevo. Los adultos esperaban su hambre inagotable después de una lesión realmente debilitante como la que acababa de sobrevivir después de que tomó 2 días y todo en la despensa de la familia Asui para que volviera a ponerse de pie.
Afortunadamente para las billeteras de todos los involucrados, el dueño del restaurante familiar había echado un vistazo al grupo, específicamente a la pareja de Verdanete en el centro, y sutilmente les había comunicado a Beru e Inco que no les cobrarían ni un solo yen por su comida. Comida ese día. Cuando las dos madres rogaron por un momento para ir al baño a empolvar sus narices después de que las familias se hubieran sentado, y en su lugar arrinconaron al dueño para ver cuáles eran los motivos detrás de su caridad, se sintieron aliviados al encontrar no había nada turbio en las obras. Según el anciano, su oferta se debió a una multitud de razones. Primero, fue un regalo como disculpa por tratar a Tae como peligroso la primera vez que Izuku lo visitó. En segundo lugar, la noticia de su establecimiento sirviendo comida al campeón del festival deportivo del primer año de la OA sin duda se difundiría, promocionando su negocio más alto que cualquier comercial. Por último, el dueño admitió que buscó construir otro restaurante en Dagoba Beach. Saki, que había seguido a las madres por su propia protección, casi saltó ante la mera mención de la propuesta, pero se contuvo en el último segundo. Cualquier decisión que involucrara a Dagoba era decisión de Izuku, no de ella. Solo come, Kero, respondió Beru, sonriendo a su futuro yerno. No te preocupes por nada más que recuperarte por ahora, ¿de acuerdo? Tsuyu asintió ante las sabias palabras de su madre. Había estado preocupada por su Izuku por lo que pareció una eternidad. Le había dolido mantener en secreto lo que había visto en ese túnel. Incluso ahora, su novio no estaba del todo bien. Necesitaba más tiempo para descansar, más comida para reparar por completo todo el daño que había sufrido. Cuando revisó antes de salir de la casa, el latido de su corazón aún era más débil de lo que debería haber sido, y el leve silbido que podía escuchar cada vez que respiraba delataba el hecho de que su pulmón no estaba funcionando a plena capacidad. Oh, no hace falta decir que los músculos mejorados que había producido durante el torneo también se habían comido. Come hasta que no puedas comer más, dijo Tsuyu, casi ordenándole a su novio mientras le tocaba la mejilla para expresar su punto. Te alimentaré con la mano si es necesario, Kero. Sin palabras, Izuku no podía hacer nada más que sentirse bendecido. Sentado entre su novia y su pareja más antigua y firme, casi podía sentir el amor y la aceptación que irradiaba la pareja. Frente a él, las dos madres de su pequeño grupo le dedicaban suaves sonrisas, potenciando los sentimientos de afecto y seguridad que sentía. Sentado en la mesa de al lado, el padre de su novia mostró habilidades impresionantes que mantuvieron entretenidos a Satsuki, Samidare y Lily mientras él cocinaba su comida. Incluso Saki estaba teniendo una conversación civilizada con el dueño del restaurante. Esta era la vida. Fue perfecto. Era el cielo, nada podría. Ruido. El repentino ruido de un motor a alta velocidad pasando por el restaurante, el chirrido de algo de metal y goma derrapando hasta detenerse, y luego el motor volviendo solo para estrellarse contra algo hizo que el grupo de dos familias mirara por la ventana junto a ellos. Allí, cierto adolescente con anteojos estaba pegado a los cristales con un rostro tan intenso que parecía aterrador. Las personas dentro del restaurante solo podían mirar esta aparición inesperada. El recién llegado fijó a Izuku con sus agudos ojos durante menos de 2 segundos antes de parpadear una vez antes de lanzarse hacia la entrada del establecimiento. Las puertas pronto se abrieron de golpe hasta el punto en que sus bisagras crujieron, y el adolescente se precipitó como un misil, dirigiéndose directamente hacia Izuku. Midoriya. Esto fue lo único que Tenyaida rugió con todas sus fuerzas mientras se dirigía directamente hacia su compañero de clase. La confusión golpeó primero el shock, luego el pánico. La distancia entre los dos podría haber sido pequeña, pero aquellos que miraban la escena sintieron que estaban viendo una avalancha acercarse a sus desprevenidas víctimas en cámara lenta. Antes de que alguno de los vivos pudiera reaccionar, Tae y Saki ya estaban en movimiento. Ruido sordo. ¡Puaj! En el instante en que Tae tuvo a Iida más joven a su alcance, lo tiró al suelo con la fuerza suficiente para expulsar todo el aire no solo de sus pulmones, sino también de los motores de sus piernas. Ni un segundo después, Saki se agachó y aplicó un agarre completo de Boston Crab al velocista caído y sin aliento.
¿Quién diablos te crees que eres para interrumpir la comida del jefe y luego atacarlo? La delincuente rubia ladró, presionando la espalda y las piernas de Ida. Eres un pedazo de mierda sin valor. En su asiento, Izuku no pudo hacer más que parpadear con total confusión ante la escena. Midoriya-Dag. Espera. Gritó Ida, luchando por alcanzar su objetivo. El velocista hizo todo lo posible por ignorar el dolor, pero era mucho dolor. Por favor. Debes ayudar. Izuku casi se animó ante la súplica, siempre dispuesto a escuchar un grito de ayuda, pero antes de que pudiera ponerse de pie, Tae se inclinó y estrelló al cautivo de su hermana contra el suelo. ¡Uf! Izuku se movió para intervenir, pero Tsuyu, esperando esto, empujó una ración de curry udon en su boca. Lo repentino hizo que el verdanete se detuviera antes de que su estómago gruñera con fuerza. Lo que sea que su compañero de clase necesitara, seguramente podría esperar un poco. Aproximadamente 30 minutos después. Después de 20 minutos de sufrimiento en absoluto silencio, mientras su compañero de clase de cabello verde demolía suficiente comida para mantener a una docena de adultos obesos, Tenya Ida no había podido tolerar más las miradas de los seguidores de Midoriya. Una vez que le dieron permiso para hablar y lo liberaron de la sujeción en la que el zombi rubio lo tenía, e ignoró a los niños más pequeños que lo llamaban aterrador por enésima vez, entró en un recuento de 10 minutos de lo que le había sucedido. Hermano mayor, ¿y qué destino le esperaba si Midoriya se negaba a ayudar? Después de eso, entre lágrimas hizo su pedido. «Oh, ¿eso es todo?», preguntó Izuku, mordiendo una gruesa losa de gyukatsu, apenas apartando la mirada de la mesa. El más joven de los Ida se tragó su furia e inmediatamente hirviendo ante tal respuesta indiferente. La indiferencia de su compañero de clase por salvar a su hermano lo exasperaba, pero sabía que enojarse no lo ayudaría ahora. Si tan solo su familia fuera tan cercana a los Midoriya como se habían vuelto los Asui. En este momento, Tenya Ida realmente lamentó no haberse tomado el tiempo para conocer realmente a su compañero de clase con la peculiaridad oscura. Midoriya-san, intentó Ida de nuevo, ocultando su ira, culpa y desesperación tanto como pudo. Te lo ruego por favor. Con eso, el más joven de los Ida se lanzó a una dojeza completa. Su propio orgullo no significaba nada comparado con la vida de su hermano. Con mucho gusto daría sus propias piernas si eso hubiera significado permitir que Tensei volviera a caminar. Izuku se quejó ante la vista, incómodo con la pantalla de su compañero de clase. Simplemente no lo entendió. Desde un punto de vista médico, lo entendió, por supuesto. Ingenium había quedado lisiado por Hero Killer, y los médicos no tenían forma de curarlo hasta el punto de que pudiera usar sus piernas nuevamente. Pero Ida estaba haciendo un tifón sobre aguas divididas. No había necesidad de correr y gritar. Ingenium no estaba en peligro inmediato. Demonios, por lo que parece, sus cirugías estaban programadas para comenzar dentro de un mes, por lo que no parecía que estuviera en peligro de morir de la noche a la mañana. Honestamente, Ida podría haberse acercado a él en cualquier otro momento y lugar más conveniente. Puedo ayudar, pero, Izuku se desvaneció, sin saber cómo juntar sus pensamientos en palabras que hicieran entender su punto. Había mucho que considerar, esto no era como cuando había curado a Tsuyu durante el incidente de la prueba de batalla o había criado a alguna de las chicas. El médico jefe del hospital en el que se encontraba Ingenium estaba bien con su participación. Estaba consciente el héroe profesional de las implicaciones de ser curado por su peculiaridad. Y Ida mismo estaba al tanto de lo que le sucedería a su hermano después de que Cursed Blood fuera introducida en su cuerpo. Porque en realidad, solo había tenido éxito en detener el aspecto de control de su peculiaridad hasta ahora, y fue cuando su propia madre fue el tema. ¿Quién sabía si Cursed Blood escucharía tal demanda cuando se inyectara en un completo extraño? No quiero sonar como un materialista, pero ¿qué está sacando Izuku de esto? Tsuyu preguntó en el silencio al mismo tiempo que metía un rollo de pollo en la boca de su novio. Puede estar basado en peculiaridades, pero no estás pidiendo que se arregle aquí una lesión menor o una enfermedad común. Eso inmediatamente tocó la fibra sensible de Izuku, principalmente porque nunca sería tan superficial como para exigir un pago por ayudar a alguien.
Además de eso, contrariamente a la creencia popular, Curset Blood no parecía diferenciar entre un corte de papel superficial y una columna vertebral pulverizada. Sin embargo, para bien o para mal, cada vez que abría la boca, Tsuyu tenía otro trozo de comida listo para meterse en su garganta. Mi hija está siendo franca, pero no se equivoca, dijo Beru, uniéndose a la discusión por primera vez. A la mujer rana no se le había escapado que su futuro yerno parecía estar listo para ir al hospital en ese mismo momento antes de que su hijo mayor hablara. Esto no suena como una emergencia, joven Ida. Tu hermano está estable y no necesita asistencia inmediata. Para todos los efectos, el cuidado de Ingenium está bajo el control de los médicos ahora, no de los héroes. Habría una reacción violenta grave si actuó por impulso ahora sin más planificación y discusión. Pero yo y Ida estaba tambaleándose por lo que podía decir que era una negativa apenas velada. De hecho, todos esos meses evitando a Midoriya y su grupo volvían a atormentarlo ahora. Duramente. Mi hijo pasó por un infierno durante el festival de deportes. Ni siquiera puede salir ahora mismo sin escoltas policiales asignadas porque los reporteros lo siguen acosando para entrevistas y fragmentos de audio que pueden usar para Quirk sabe qué. Inko agregó, lanzando sus propios pensamientos. La madre de aspecto juvenil estaba en contra de cualquier cosa que pudiera exponer a su bebé a más exposición de la que ya estaba sufriendo. Todavía se está recuperando de su último combate, y vienes aquí pidiéndole que sangre por tu hermano. El golpe podría haber sido bajo, pero el más joven de los Ida sabía que se lo merecía por sus acciones temerarias. ¿Quién no sabía la situación de Midoriya con los medios en este momento? Parecía que casi todos los medios locales habían tomado los eventos del festival de deportes y se habían abierto camino con ellos, torciéndolos para que encajaran en cualquier narrativa que se les ocurriera. Sus logros, sus conquistas en el camino hacia el heroísmo, todo había sido distorsionado de la peor manera posible. Yoten ya se armó de valor. Había una cosa que él, o mejor dicho, su familia, podía hacer. Juraré la ayuda de la familia Ida para cambiar el rumbo contra la chusma que desea manchar tu nombre Midoriya. Es posible que nuestra clasificación no sea demasiado alta habitualmente, nuestro alcance es mucho más impresionante. Y pagaré tu comida de hoy. Hay el día que ayudes a mi hermano. Izuku suspiró. Esto estaba siendo demasiado para él. Podría ir hoy, pero ese no es el problema, dijo el verdanete, finalmente bloqueando los palillos de Tsuyu con los suyos. Levantó una ceja hacia su novia que hacía pucheros antes de volverse hacia su compañero de clase que aún se inclinaba. ¿Entiendes lo que significa ser curado por mi peculiaridad, verdad? Tu hermano. Eso hizo que Tenya pensara. Cuando le describió por primera vez la peculiaridad de Midoriya a su hermano, Tensei comentó lo aterrador que era la idea de ser dominado por una fuerza externa. En ese momento, Tenya había estado de acuerdo de todo corazón, lo que sabía que hacía que sus súplicas ahora fueran aún más hipócritas. Por supuesto, Tensei también había dicho que Midoriya tampoco sonaba como el tipo de persona que usa el efecto secundario de su peculiaridad para propósitos nefastos. Mi madre está hablando con Tensei ahora. Con suerte, pronto tendrá su consentimiento oficial, respondió Tenya, apegado a la verdad tal como la conocía. No tenía sentido dar falsas garantías. ¿Por qué no volvemos a hablar de esto una vez que se haya resuelto? Izuku propuso, todos reunidos parpadeando ante su consideración. Tómate tu tiempo para explicarle todo el panorama a tu hermano. Asegúrate de que realmente quiera esto. Las cancelaciones del director todavía están vigentes, por lo que regresaremos a clases en 5 días. Será suficiente tiempo para ti. Para arreglar todo y déjame saber cuál es la última palabra. Tenya quería discutir, arrastrar a su compañero de clase al hospital y curar a su hermano allí mismo. Pero, esto era mucho mejor que una negativa. Y era todo lo que iba a conseguir. Entiendo, Midoriya-san, dijo Tenya, poniéndose de pie para poder inclinarse desde la cintura. Me disculpo por interrumpir su comida con su familia. Inclinando la cabeza hacia abajo, el más joven de los Ida escondió sus lágrimas detrás del resplandor de la luz sobre sus gafas. Entonces, el dueño del restaurante asomó la cabeza por el área de la cocina. Entonces el joven maestro se queda a almorzar.
Servir a un campeón de la UA y a la ilustre familia Asui había sido un anuncio lo suficientemente bueno. Las fotografías que había logrado tomar de las dos familias mientras comían serían una gran inversión que pagaría 1000 veces la pérdida de toda la comida hoy. Si pudiera agregar a la familia Ida a eso, mucho mejor. No, gracias, respondió Tenya secamente, aunque todavía sacó su tarjeta de crédito. Sin embargo, pagaré por su comida. Por favor, siga sirviéndoles hasta que terminen. El hombre mayor instintivamente fue a rechazar el pago, ya que ya había descartado el día como una pérdida, cuando atrapó a la matriarca suya sintiendo sutilmente. Suspirando, el dueño guió al niño tonto hacia la caja registradora. Lejos esté de que alguien como él se involucre en la política heroica. Al menos aún obtendría una publicidad masiva de esas fotos. Tendría que regalar algunas comidas gratis mañana, para aliviar su culpa por desplumar a este joven. Mientras tanto, Beru observó al adolescente que se retiraba con una leve sonrisa en su rostro. Ese fue un problema que se evitó temporalmente. Pero los problemas no se podían evitar para siempre. La mujer rana sabía que el camino de su futuro yerno continuaría haciéndose más y más espinoso a medida que progresaba hacia el heroísmo. Era solo cuestión de tiempo y de hacer lo que pudiera para facilitar el camino. La escuela secundaria Aldera había cerrado recientemente, un desarrollo que se esperaba desde hace mucho tiempo. Los tontos que se hacían llamar la administración habían protestado públicamente por la victoria de Izuku, afirmando a cualquiera que escuchara que su estudiante estrella, cierto rubio explosivo, habría estado en el podio ese día si no fuera por el mutante advenedizo que se habían visto obligados a sufrir. Una declaración tan descarada no podía quedar sin recompensa, por lo que las autoridades correspondientes habían sido empujadas a investigar tales afirmaciones. Naturalmente, eso había llevado a que se atrajera una atención no deseada a los problemas que la administración y el personal de la escuela habían tratado de mantener en secreto. Por lo que Beru había escuchado, la situación de Bakugo salió a la luz en una hora, lo que a su vez provocó el efecto de bola de nieve que terminó revelando todo el acoso, la manipulación de archivos y las mentiras que habían acosado a Aldera durante años. A partir de ahí, las conexiones con exalumnos inadaptados de la escuela que habían estado involucrados en delitos de todos los niveles eran una conclusión inevitable. Por una vez, la perversidad de los reporteros locales jugaba a su favor. Los medios de comunicación estaban haciendo un trabajo fantástico al demonizar a todos los profesionales que habían trabajado en Aldera durante las últimas 3 décadas. Con el destino de Aldera sellado y su personal enfrentando cargos criminales e innumerables demandas, el público tardó menos de un día en decidir cuál sería el próximo problema social en el que enfocarse. En 24 horas, todas las demás instituciones educativas con incluso un solo punto en su registro estaban bajo el microscopio. Era una lata de gusanos que a Beru le gustaba ver retorcerse desde su propio lugar, fuera del camino y a salvo en su oficina o en casa con su familia. Apenas necesitaba involucrarse después de todo. Los tontos estaban haciendo un excelente trabajo de autodestrucción por su cuenta. Desafortunadamente, a pesar de todo eso, Izuku y su hijo mayor todavía estaban en el centro de atención. Su pequeña declaración de amor, aunque encantadora, causó y estaba causando un gran revuelo. Tanto los Kirkis como sus oponentes criticaron la relación. El discurso de su hija todavía resonaba en los foros de internet, dándole una notoriedad que preocupaba mucho a la madre, y la victoria de Izuku todavía causaba revuelo sin siquiera ser mencionada. Los dos juntos parecían causar que las cabezas de algunas personas explotaran. Peor aún era como lo llamaban. El inmortal. Eso no estuvo bien. No fue bueno en absoluto. Hola jefe. Saki se acercó de repente, con una amplia sonrisa en su rostro. El dueño dijo que el viejo Cuatro Ojos pagó lo suficiente para abrir un nuevo restaurante en la playa. Parece que la pandilla incluso puede manejarlo todo por sí mismos. Por favor, di que sí. Beru no pudo evitar la risa ahogada que escapó de su férreo autocontrol. Parecía que los problemas seguirían acumulándose, de una forma u otra. Campus principal de la UA, oficina del director, una semana después. Después de mucha confusión, las clases finalmente se reanudaron en la Academia de Héroes, para gran estrés del personal.
Las consecuencias del festival deportivo siguieron creciendo sin señales de detenerse pronto. Según todos los indicios, las cosas en realidad iban a seguir decayendo. El cierre de la escuela intermedia Aldera pronto fue seguido por el cierre de otras 3 escuelas intermedias ampliamente conocidas. Como resultado, se intensificó el escrutinio de todas las escuelas de héroes en Japón que habían aceptado estudiantes de cualquiera de las 4 instituciones anteriores. Para poner más peluda una situación ya de por sí delicada, la Junta de OA había sido entregada a las autoridades, lo que por supuesto había sido filtrado a la prensa. De todos modos, se había retrasado mucho, su flagrante manipulación del festival deportivo, la manipulación de las finanzas de la academia y la flagrante discriminación contra ciertos estudiantes no podían ser ignorados por más tiempo. Nezu, hiperinteligencia disparando a toda máquina, se las había arreglado para ser etiquetado como víctima de la Junta también, aunque no por encima de cierto nivel de reproche. El peculiar animal aceptó que debería haber prestado más atención a los detalles de la escuela de la que estaba a cargo, pero había presentado argumentos sólidos para que esa fuera la razón por la que había habido una junta en primer lugar, para ayudar al director a llevar adelante la carga. No hace falta decir que repetidamente había declarado cuánto lamentaba volverse flojo y prometió que pondría todo su ser en llevar a OA de regreso a sus alturas ilustres. En parte con ese juramento, para recuperar parte de la confianza pública perdida, Nezu había anunciado que OA ya no aceptaría el dinero de ningún inversionista que intentara tener una mano en las operaciones de la escuela y todos los futuros inversionistas estarían fuertemente investigados. La táctica funcionó y la opinión del público sobre la escuela de héroes mejoró notablemente. También lo fue la caída en el presupuesto de OA ya que los patrocinadores desaparecieron aparentemente de la noche a la mañana. Es una suerte que hayamos tenido ese pequeño accidente, murmuró Nezu mientras estaba sentado en su oficina ahora casi vacía. Soltó una pequeña risita que solo alivió un poco su estrés. Un pequeño accidente feliz de hecho. El accidente en cuestión fue, por supuesto, Meiatsume, de primer año, mostrando una serie de inventos en su puesto de feria que habían sido marcados como prohibidos para la venta. Sin embargo, las creaciones habían llamado la atención de la JSDF y, por el momento, habían resultado en un ingreso constante para la academia. Era una fracción del presupuesto anterior, pero era mejor que nada. Muchos de los viejos lujos tendrían que seguir sacrificándose, pero aparte de que la US vio una dolorosa reducción de recursos, no había nada que no pudiera manejar. Tal vez todo esto sea lo mejor, reflexionó Nezu para sí mismo mientras tomaba un sorbo de su taza de café personal. Era una lástima que no pudiera obtener esa mezcla especial que había llegado a disfrutar. Tener un enfoque más práctico es algo que quería desde el principio. Sí. Era bueno que los miembros de la junta se hubieran ido ahora. Ponerse del lado de All for One, aunque sin darse cuenta en algunos casos, era una forma segura de obtener un boleto a una prisión u otra, en el mejor de los casos. Y si alguno de los idiotas logró evitar sus debidas sentencias, bueno, él conocía a docenas de padres legítimamente enojados que estaban esperando sus propias oportunidades para encontrar algo de justicia. Ahora, para abordar nuestros problemas más nuevos. Uno, a la vez, suspiró el peculiar animal, mirando las 2 grandes pilas de papeleo que habrían sido más altos que él si se hubiera parado en su escritorio si hubieran sido combinado. En virtud de su peculiaridad, y ayudando a su asistente a organizar las pilas esa misma mañana, Nezu sabía que el documento superior de la pila derecha era una factura con el sello de la familia Asui. Sabía que la ayuda de una mujer como Beru Asui no sería barata, pero aún así el recibo lo hizo estremecerse. Grado profesional de hecho. Aún así, esta vez había sido fundamental para sacar a OA del lodo. Así que, campus principal A, aula 1, A. Izuku estaba feliz de haber regresado finalmente al salón de clases. Amaba a su madre y a su nueva familia extendida, no lo malinterpreten, pero los adultos podrían ser sofocantes con su preocupación a veces. El día que marcaba su regreso a la seminormalidad había comenzado tan extraño como refrescante. Después de que Ganma los dejó en el borde de la barrera OA, él, Tsuyu y sus compañeros entraron sin oposición alguna. El maestro de tercer año que había estado parado en las puertas de entrada ni siquiera les había dado una segunda mirada.
Entonces la extrañeza realmente había comenzado. Después de entrar al gran vestíbulo del edificio principal de la OA, Nei tomó nota de todas las personas, se acercó al grupo y se disculpó. Incluso se había ofrecido a darle la mano, con los guantes puestos. En todo el tiempo, el miembro rubio de la clase 1B no había hecho un solo comentario sarcástico o condescendiente. Poco después, Iida se había acercado a ellos, ofreciéndose a llevar su mochila. Había sido un intento obvio de ganarse su confianza, pero la simple seguridad de que ayudaría a Ingenium siempre que el profesional estuviera de acuerdo con su ayuda había sido suficiente para que el velocista actuara con más normalidad. Aunque todavía había regresado a su salón de clases mientras lloraba, ¿se debió a la felicidad o la tristeza? Cuando él y su grupo finalmente llegaron al salón de clases de 1A, casi había sido como una repetición del primer día. Todos perdidos en sus propios pequeños mundos. Sin embargo, hubo cambios notables. Lo más llamativo fue que ahora había 3 asientos vacíos en la sala. Mientras Izuku miraba el asiento ahora vacante que una vez perteneció a un tal Shoto Todoroki, Kyouka y Fumikage vinieron y saludaron al grupo cuando entraron, ofreciendo felicitaciones por el reciente compromiso. Eso pareció envalentonar a muchos de sus compañeros de clase para hacer preguntas, algunas de las cuales eran bastante íntimas y todavía se hacen ahora. Así que, sinceramente, chicos, ¿quiénes superan? Tomen sus asientos. Ahora. El gruñido de Aizawa Sensei cortó el ruido mejor que la espada de un verdugo cuando el héroe subterráneo entró en la habitación. En el lapso de un segundo al siguiente, todos estaban en sus asientos antes de que el hombre desaliñado pudiera llegar a su escritorio. Como debería ser. A pesar de haber estado en la mira de los medios primero entre todo el personal de UA por las desventuras anteriores de la clase 1A, después del hackeo del festival deportivo, Aizawa había salido de la debacle con menos críticas que cualquiera de los otros. Ahora, en lugar de castigarlo, los hipócritas alababan su postura de línea dura con respecto a las expulsiones de 2 antiguos alumnos. La notoriedad ya lo estaba molestando. Ahora que todos han probado por primera vez la exposición pública y han sido testigos de lo rápido que las cosas pueden ir a la mierda, es hora de que den el siguiente paso en su desarrollo heroico, dijo Aizawa arrastrando las palabras. Su seca entrega no hizo nada para mantener a sus estudiantes. De escuchar cómo se sentía su maestro acerca de la exposición pública. Hoy, tomarás una decisión importante que te seguirá por el resto de tus carreras, elegirás los nombres de tus héroes. El salón de clases inmediatamente estalló en aplausos. Ninguno pudo ocultar su emoción por alcanzar finalmente un hito tan esperado. Bueno, casi ninguno. Izuku no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Silencio, dijo Aizawa en un tono completamente monótono, activando su peculiaridad con una mirada. La habitación quedó en silencio una vez más. Esto no es algo para ir a medias. Estos nombres en clave serán integrales. Mientras su maestro de salón continuaba, Izuku cayó en una lucha interna, bloqueando el resto de las palabras. Los héroes tomaron nombres que significaban algo. Optaron por algo que reflejaba sus peculiaridades o su estilo. All Might había declarado que había elegido su nombre porque quería ser el que fuera lo suficientemente poderoso como para asumir todos los desafíos. Eraserhead, aunque más simple, aún asintió con la cabeza a la peculiaridad del héroe clandestino. Entonces, ¿qué tipo de nombre le queda? Izuku Midoriya, poseedor de una peculiaridad como Cursed Blood. ¿Qué palabra, qué frase, podría hablar por él, su poder o sus ideales? Así es. El grito repentino sacó a Izuku de su confusión interna justo cuando Midnight abrió la puerta del salón de clases. La voluptuosa pelirroja se pavoneó al frente con su habitual y extravagante yo, la falta de reacción de Aizawa indicaba que no era una intrusión improvisada. Es por eso que estoy aquí para ayudarlos a todos ustedes, buenos niños y niñas, a tomar las decisiones correctas. Medianoche anunció alegremente. En buena conciencia, no podemos dejar que elijas nada, travieso, ahora, podemos. Tenía sentido, en cierto modo. A pesar de su constante fatiga y su fachada de desinterés, Aizawa había demostrado ser un gran maestro. Dicho esto, el hombre no estaba hecho para ciertas actividades.
Midnight, por otro lado, había aprovechado la oportunidad de ayudar a guiar a una nueva generación de héroes en este esfuerzo tan importante y ayudarlos a hacer fluir su creatividad. No espera. No podemos empezar sin estos dos. Dijo la heroína con clasificación R, como si acabara de recordar algo importante. Hizo una señal a la puerta aún abierta con un gesto. Adelante, ustedes dos. No sean tímidos. Dos estudiantes entraron en la habitación y uno, jadeó como uno solo. El primer estudiante, con el cabello púrpura todavía tan salvaje como siempre, les devolvió la mirada a todos con una expresión cansada, tan familiar que muchos casi se torcieron el cuello mirando entre él y su maestro de salón. Yo. Me llamo Hitoshi Shinzo, saludó el recién llegado con aspecto exhausto. Curiosamente, la ola perezosa que dio en respuesta al jadeo parecía estar dirigida únicamente a Izuku. Seré parte del curso de héroes a partir de ahora. Por favor, cuídame. La falta de reacción de los nuevos compañeros de clase de Shinzo a cambio podría perdonarse esta vez debido a quien había entrado con él. Lo más probable es que solo la vista haya sido la causa de sus jadeos de sorpresa. Shoto Todoroki se puso de pie, apartando tímidamente la mirada de sus compañeros de clase. Las miradas de incredulidad no fueron inesperadas, pero el chico de dos cabellos todavía encontró incómodos los murmullos que siguieron. ¿No fue expulsado? ¿Qué está haciendo él aquí? Joder, son esos puños Kirk Suppressants. Aizawa dejó que los adolescentes bajo su cuidado tuvieran un minuto para mirar boquiabiertos y superar su sorpresa antes de decidir que ya era suficiente. Oficialmente, Shoto Todoroki ya no es parte de la clase 1A, comenzó el héroe clandestino, su mirada fue suficiente para evitar que ocurriera cualquier respuesta o posible disturbio. Sin embargo, como parte de su terapia obligatoria, asistirá a clases 3 días a la semana para que pueda beneficiarse de interacciones sociales positivas en un esfuerzo por reintegrarlo a la sociedad. Mirando más de cerca a su ex compañero de clase heterocromático, muchos pudieron ver signos de la culpabilidad que pesaba sobre el adolescente. Si bien simpatizó después de que salió a la luz la verdad sobre Endeavor, todavía había algunas dudas visibles por parte de algunos de los estudiantes. Si Todoroki es aprobado por una lista sucesiva de terapeutas, podría ser elegible para regresar al curso por completo, continuó Aizawa. Dicho esto, no esperamos que nadie le dé un trato especial. Con eso, Shinzo y Todoroki fueron despedidos. Todoroki tomó su asiento vacío hacia atrás y Shinzo tomó lo que alguna vez había sido la silla de Bakugo. Una vez que los dos estuvieron sentados, Midnight se hizo cargo por completo de Aizawa y se lanzó a su introducción a Aeronamin. Campus principal de la OA, Aula 1A, 6 minutos después. La clase no tardó mucho en descarrilarse. Reina alienígena. Mina vitoreó con puro deleite mientras volteaba la pequeña pizarra en sus manos para mostrar la clase. El nombre del héroe potencial fue dibujado con trazos salvajes, una pequeña cabeza alienígena con lo que parecía una segunda cabeza por lengua debajo. Denegado. Midnight gritó, con los brazos cruzados frente a ella en una formación de X. ¿Quieres enfrentar demandas cada vez que alguien dice tu nombre? La pregunta retórica fue más que suficiente para enviar al adolescente de aspecto extraterrestre de vuelta a la mesa de dibujo. Sin inmutarse por el caos que se degradaba lentamente a su alrededor, Izuku continuó deslizándose más y más hacia su diálogo interno. No importa cuánto deseara que fuera de otra manera, su peculiaridad fue clasificada, aunque extraoficialmente, como oscura. No había dos formas de hacerlo. Realmente no le molestaría demasiado, ya que sabía que la oscuridad no necesariamente significaba maldad, pero la visión del público de tales cosas era una bestia completamente diferente. Existían héroes con nombres cuestionables, como Blood King, y también héroes con lo que muchos consideraban apariencias de villanos, como Gangorka, pero todos y cada uno podrían decirle si se les preguntaba que continuaron luchando una batalla cuesta arriba para ser reconocidos adecuadamente por el público por sus hechos en lugar de sus peculiaridades o apariencias. Izuku se estremeció, romeó destellando a través de su psique. No había forma de que usara eso para un nombre de héroe. Ya tenía este nombre en mente desde que era pequeño. Creo que será popular entre los niños, dijo Tsuyu. Las palabras tranquilas de su novia fueron suficientes para llevar temporalmente a Izuku a la tierra de los vivos.
La niña rana dio la vuelta a su pizarra. Voy a ser el héroe de la temporada de lluvias. Froppy. Mitnick chilló, legítimamente chilló. La heroína con clasificación R se abrazó a sí misma, retorciéndose en su lugar mientras muchos en la clase 1, avitoreaban por un nombre tan bien pensado y cursi. Eso es adorable. Mitnick dijo, finalmente capaz de hablar, aprobado. Izuku amaba a su novia, pero en ese momento sentía mucha envidia de todos modos. No había esperanza para él, un lindo nombre de héroe era imposible. Hiro, que le había estado susurrando algo a Dark Shadow mientras todos lo animaban, le dio unas palmaditas cariñosas en el pico a la entidad Kirk antes de levantarse de su asiento. Mientras el rockero punk caminaba hacia el frente del salón de clases, la sombra viviente regresó a su otra mitad, riéndose mientras susurraba al oído de Fumikage. Llegando al frente de la habitación, Kyoka se giró, con una pequeña sonrisa en su rostro. El héroe del sonido, anunció el rockero punk, Hax. Mitnick asintió con la cabeza, clara aprobación en su mirada. Eso sí que es bueno. Dijo la heroína con clasificación R, sonriendo ante otro nombre exitoso elegido. Llama a tu peculiaridad sin revelar lo que puedes hacer. Inclinándose levemente ante su maestra temporal, Kyoka regresó a su asiento. Suspirando, Fumikage se puso de pie a continuación, agradecido de que nadie más que su reina pudiera notar que se estaba sonrojando a través de sus plumas oscuras. El adolescente aviar quería terminar con esto, y no era como si no hubiera decidido este nombre hace mucho tiempo. Deslizando la pizarra en el escritorio de Aizawa Sensei, miró con aprensión a sus compañeros de clase mientras hacía su decreto. Héroe Jet Black, dijo Fumikage, Tsukuyomi. La mirada que apareció en el rostro de Mitnick fue, bueno. Definitivamente le valió a la heroína su calificación R. Ah. Dios de la noche. La acertadamente nombrada heroína con clasificación R gimió, disfrutando del rubor que podía ver florecer en el salón de clases por su comportamiento. Si tan solo los pobres queridos inocentes supieran lo que se avecina en sus clases de héroes de segundo año. El entrenamiento antiseducción era uno de sus favoritos. Tan misterioso. Misterioso. A Izuku le gustó esa idea. Su amigo cercano había tomado un nombre relacionado no solo con la mitología de su país, sino también con los orígenes mitológicos de su propio poder. Si él quisiera hacer lo mismo, tal vez tendría que pensar más en cómo incorporar su sangre a su nombre. Al menos fue un comienzo. Una vez más en su cabeza, Izuku solo se dio cuenta de que había pasado el tiempo cuando Momo se acercó al frente de la habitación. Yo seré, el héroe de todo, declaró Momo, tranquilamente con una sonrisa, Creati. Vaya. Mitnick vitoreó, fácilmente de acuerdo con la elección. Creativo. Descriptivo y elegante también. Descriptivo. Izuku sabía que necesitaba encontrar una manera de describir su peculiaridad de una manera que el público pudiera entender sin preguntas ni malentendidos. Dado que todos sus poderes provenían de su sangre, era casi una obviedad incluirlo. Desafortunadamente, hacerlo mientras hace que su nombre de héroe sea elegante no sería tan fácil. Pinky. Gritó Mina, haciendo que Izuku casi se cayera de la silla debido a su falta de atención. El frustrado usuario de ACID se quedó allí, esperando que hablara el profesor temporal de la clase 1, bueno, hace el trabajo, concedió Mitnick, para disgusto de su estudiante. Es simple, pero sé que puedes hacer que funcione, niña. Simple pero descriptivo. Fácil de entender pero temático. Mirando su pizarra, Izuku comenzó a ignorar las palabras potenciales que no encajarían en estos dos ideales hasta que solo quedaron dos. No está nada mal, jefe, murmuró Saki, inclinándose sobre el hombro de Izuku para mirar lo que había escrito. Lily no cree que sea lindo, pero suena cierto para Oni-chan. Lily intervino, su cabeza asomando por detrás del costado de la rubia. La respuesta de Takashi confirmó el asunto para Izuku. Sonriendo por su logro, Izuku se giró para mirar a sus tres compañeros. No sería justo si él fuera el único con un nombre ahora, ¿verdad? ¿Qué hay de ustedes tres? La verdanete preguntó señalando la pizarra. Había espacio en la losa bajo su futuro nombre para tres más. Saki le dirigió una sonrisa salvaje, una reacción completamente opuesta a la sonrisa resignada de Lily. Está bien entonces. Vamos.
Oh, ¿tienes el tuyo ahora, Midoriya? Preguntó Midnight, viendo que verdaderamente era la última en la clase que aún no había anunciado su nombre de héroe. Izuku asintió con confianza en respuesta, tomando su lugar al frente del salón de clases. Sus compañeros lo flanquearon rápidamente, cada uno de pie a gusto. No hay forma de evitarlo, mi peculiaridad es considerada oscura por la mayoría de nuestra sociedad, entonó Izuku, captando instantáneamente toda la atención de toda la habitación. Entonces, en lugar de ocultarlo o endulzarlo, decidí abrazarlo. Dejaré que quien soy sea claro para que todos lo vean. Es por eso que estoy eligiendo este nombre. Izuku colocó la pizarra en el escritorio para que todo el mundo la viera. Y decía simplemente, el héroe siniestro. Transmitido por la sangre. Los Grave Walkers. Gold, Bansee y White. Hubo un silencio, y fue ensordecedor. Izuku se dio cuenta de que muchos de sus compañeros de clase estaban atrapados entre preguntarle si estaba seguro de su elección y elogiarlo por su audacia. En verdad, tampoco sentía que lo necesitara. Ser aceptado por el mundo va a ser una batalla cuesta arriba. Lo sé, dijo Izuku, mostrando una sonrisa de sol que no tenía por qué mostrarse en ese momento. Pero no será diferente atravesar la más profunda y oscura de las noches. Porque no importa cuán larga sea la noche, llegará el amanecer. Llegará el amanecer. Los más cercanos a la verdanete se estremecieron, jurando que escucharon 4 voces diferentes hablando como una sola en esa frase repetida. Antes de que cualquiera en la clase 1 pudiera pensar demasiado en la revelación de su compañero de clase, la sonrisa de Izuku se volvió sombría. Llegará el amanecer, por mucho que queme a los que se le oponen. Solo 3 en el salón, con latidos de corazón al menos, podrían decir que tenían alguna idea del verdadero significado de esas últimas palabras tan suavemente murmuradas. Por lo demás, las ominosas palabras pronto serían olvidadas en el ajetreo y el bullicio de la vida como héroes en formación, solo para volver a la prominencia mucho más tarde en sus vidas como héroes profesionales. Magnus. El próximo capítulo comenzará con el arco del asesino de héroes, lo que significa que uno de los enfrentamientos que todos esperaban está cada vez más cerca. Omake, en extrema necesidad. En lo profundo de la OA, dentro de la oficina del director ahora mucho más yerma, 2 estudiantes de primer año estaban parados frente al peculiar animal. Ambos estaban locos de miedo, y por una buena razón. Meiatsume normalmente habría podido evitar cualquier interacción entre ella y un miembro del personal. Por lo general, solo querían tomarse un descanso del soporte estudio, cualquiera que se interpusiera entre ella y hacer bebés no valía la pena tomarse el tiempo para escuchar después de todo. Pero este era Nezu, e incluso Mei sabía quién tenía el máximo poder en UA. Sin embargo, el genio loco podía adivinar por qué estaba aquí. No fue difícil, ella había participado en el festival de deportes de primer año en una capacidad mucho mayor de lo que cualquiera hubiera esperado, y tal vez preferido. En primer lugar, había competido en cada uno de los 3 eventos, y al menos el tercero normalmente estaba reservado para los estudiantes reales del curso Ero o aquellos que pretendían unirse al curso a mitad de periodo. Y luego abrió su propio puesto en la feria de apoyo. Honestamente, Mei no había albergado ninguna esperanza de tener éxito en la feria. En este momento ella no era una inventora, incluso una estudiante, entonces, ¿quién miraría 2 veces a sus bebés en este momento? Por lo tanto, su plan inicial había sido deshacerse del puesto asignado a favor de mostrar a sus bebés al público ella misma después de salir del tercer evento. Sin embargo, gracias a Kaede, pudo tirar ese plan por la ventana y hacer que su compañero mantuviera el puesto abierto mientras ella competía. Esa había sido su perdición. Para ser justos, Kaede no era idiota. De hecho, Mei incluso admitiría que la morena era nada menos que un genio, en sus propios campos. De lo contrario, era propensa a enloquecer y olvidar cualquier información útil que no estuviera relacionada con sus amigos o su área de especialización. Incluso era torpe cuando no estaba escribiendo en una computadora. Y todo eso se había combinado de la peor manera posible en la feria. Señorita Atsume, señorita Onjo, dijo finalmente Nezu, haciendo que ambas jóvenes se congelaran donde estaban. Hace un momento recibí una llamada del general Asama. Estoy seguro de que sabes por qué.
Mei se negó a parpadear, a pesar de que podía sentir que su corazón amenazaba con salirse de su garganta. No había tenido la intención de vender ninguno de sus bebés y los de Izuchi. En realidad, eran algunos de los únicos bebés que tenía que consideraba sacrosantos, su primera prueba de que alguien realmente podía entenderla y preocuparse por la invención del equipo de apoyo tanto como ella. No hay forma de que se arriesgue a alienar a su Izuchi por algo tan mundano como el dinero o la fama. Pero en el calor del momento, finalmente recibir una lluvia de elogios y tener a tanta gente bañando a sus bebés con amor, había perdido el control de sí misma. Había sucumbido a la tentación e hizo promesas que no tenía derecho a hacer por su cuenta. Mientras su amiga de cabello rosado continuaba haciendo todo lo posible para mantenerse en una sola pieza, Kae de Honjo se revolcaba en la culpa a su lado. Todo esto era su culpa. Si tan solo no hubiera sido tan perezosa y no hubiera aprendido inglés, tal vez entonces habría sido capaz de reconocer algo más que el extraño símbolo y el código de computadora. Mirando hacia atrás, la morena sabía que si hubiera revisado 2 veces el contenido de las cajas que había trasladado a la feria, nada de esto habría sucedido. Ahora era obvio que los contenedores habían sido demasiado livianos para llevar todos los Junio prototipos que Mei había decidido que eran lo suficientemente buenos para exhibirlos en la feria. El inventor enloquecido había tomado todos los realmente buenos para competir de todos modos. Sin embargo, por todo ello, la expulsión era el menor de los temores de la dupla. Lo siento mucho. Mei gritó, inclinándose. Como inventora, era su prerrogativa asegurarse de que nunca ocurrieran situaciones como esta. Nunca debería haber traicionado la confianza que se le ha otorgado. Es mi culpa que el equipo de Izuchi cayera en manos de otra persona. Sensei me dijo que nada hecho con Izuchi o que sus ideas se usarían en la feria. Izuchi mismo me dijo que no quería su equipo en las manos de gente mala. Yo. Por primera vez en años, Mei encontró su vista sobrehumana nublada por las lágrimas. Ser expulsado no fue nada. Podría sobrevivir a eso, encontrar otro estudio. Incluso podría construir uno ella misma si tuviera que hacerlo. Pero solo imaginar a Izuchi llamándola traidora, terminando su asociación, su amistad. No fue tu culpa. Kaede gritó, llorando instantáneamente cuando vio a Mei derrumbarse. No podía soportar la culpa de causar tanto sufrimiento a su primer amigo de la escuela. Fue mi culpa por no verificar 2 veces los prototipos. Debería haber sabido que esos bebés en esas cajas no estaban destinados a la feria, pero los puse en exhibición de todos modos. Señor Gripe, principal. Si alguien debería ser castigado por esto debería ser yo, no mi amigo. Kaede temía el dolor, especialmente el dolor de perder a los que amaba, pero temía aún más la idea de lastimarlos. Si bien su relación con el inventor loco había comenzado por todas las razones equivocadas y había dado lugar a muchos enfrentamientos y dolores de cabeza, finalmente pudieron hacer clic. Perder a Mei ahora sería tan insoportable como perder a alguien de su gremio. Mirando a las 2 jóvenes que se disculpaban profusamente, a Nezu le resultó increíblemente difícil no estallar en carcajadas. Calentó su corazón cínico, ver tanta humildad y deseo de proteger a los amigos, pero ahora realmente no era el momento. Y no la razón por la que estaban aquí. Sí, los 2 habían cometido sus errores. Sí, habían ido en contra de sus deseos y los de Midoriya en cierto sentido. Pero el resultado final finalmente benefició a su academia y, por lo tanto, a sus estudiantes. Por una vez, el destino había sido amable, y Mei había vendido sus inventos a la JSDF, y no a un grupo de mercenarios sospechosos. Si bien es cierto que ustedes 2 no debieron mostrar esos artículos, no serán castigados por esta infracción, dijo Nezu, lo que provocó que ambas jóvenes se ahogaran con sus disculpas y autoculpabilidades. El JSDF y nuestra academia siempre han trabajado juntos, aunque no tan públicamente. ¿Quién crees que les construye sus módulos de asalto anti-kaiju? Que se interesen en tus inventos no causa daño, solo profundiza el vínculo que compartimos. Por supuesto, Nezu no estaba siendo completamente honesto.
Si bien era cierto que existía un bono, se limitaba severamente a proporcionar los ACAM mencionados anteriormente, ayudar durante las operaciones de socorro en casos de desastre y, ocasionalmente, enviar estudiantes de tercer año para aprender más enfoques prácticos para operaciones de rescate conjuntas. Ese último era obligatorio, en realidad. Ahora que estaban en una posición en la que no había más fondos privados, tener el JSDF invirtiendo más en la escuela fue un salvavidas. Así que Kaede no podía hablar, ni siquiera podía pensar. Había estado tan segura, lo hicimos bien. Al final, la mayor parte del tiempo, su torpeza solo la ayudó en su juego. En la vida real, su discapacidad la había llevado a muchos momentos dolorosos y o vergonzosos, como recibir una pelota de baloncesto en la cara porque se había olvidado de que estaba en el mundo real otra vez y había tratado de activar una habilidad del juego o pararse frente a una máquina expendedora. Máquina con una línea detrás de ella mientras se preguntaba por qué su menú de inventario no aparecía para poder gastar dinero en un refrigerio. ¿Y Isuchi no se enfadará conmigo?, preguntó Mei, la voz trémula por el miedo y la esperanza. Nezu resopló, haciendo que ambas jóvenes saltaran. Si bien no puedo hablar por Midoriya-san, no creo que lo esté, respondió el peculiar animal, riéndose. En verdad, debería llamar a los de primer año a su oficina con más frecuencia, sus reacciones fueron muy agradables. A pesar de que, mientras el director alargaba lo que quería decir, tanto Mei como Kaede comenzaron a sentir que el miedo volvía a crecer dentro de ellas. Seguramente tenía que haber algún tipo de castigo por sus acciones. Exhibían artículos explicados prohibidos para el consumo público. Por el bebé resplandeciente, en realidad habían vendido esos artículos. Incluso sin el pleno consentimiento de ambos inventores. El general Asama y el primer ministro quedaron bastante impresionados con lo que han visto hasta ahora. Pero ahora esperan que ustedes dos mejoren sus prototipos y creen modelos listos para la misión o presenten prototipos adicionales para completar aún más el kit que ya has creado, dijo Nezu, estableciendo tanto la recompensa como el castigo en uno. Era una de las formas favoritas de educar del peculiar animal. Al igual que yo, no se equivoquen. Su trabajo continuo no solo beneficiará a esta escuela, sino ahora, a todo el país de Japón. Entonces, continúe con su cruzada de hacer equipos aún mejores. Con eso, ambas chicas asintieron apresuradamente y huyeron de su oficina. Nezu se tomó un momento, antes de colapsar en su silla. ¿Qué decía sobre él, que estaba pidiendo a mentes tan jóvenes que recurrieran a tales imposibilidades? Atsume y Onjo ya habían creado equipos que eran, sin lugar a dudas, algunos de los más útiles que UA había producido jamás en su soporte estudio. Balas de espuma expandible para capturas fáciles, tela a prueba de balas que hasta ahora no mostró signos de causar cáncer, anteojos inteligentes lo suficientemente livianos y discretos como para confundirlos con marcas baratas, y una barra nutricional que sin duda salvaría a miles de personas que mueren de hambre en todo el mundo. Honestamente, pedir más era irrazonable. Pero, esos dos ya no eran razonables, ¿no? Quizás estaba bien creer que podían juntar más inventos que ayudarían a ahorrar el presupuesto de su escuela. Campus principal de la UA, estudio de apoyo, más tarde esa mañana. La pareja de inventores no tardó mucho en darse cuenta de la enormidad de su tarea. No estaban haciendo bebés para impresionar aspirantes a héroes, o incluso profesionales hipotéticos esta vez, estaban creando equipo para el JSDF. Cualquier pretensión de mierda llamativa que brillaba y hacía sonidos extraños solo por el placer de hacerlo fue inmediatamente arrojada por la ventana. Mei miró su tablero de ideas en blanco con consternación. ¿Por qué no fluían las ideas? Necesitaba hacer bebés con pura utilidad, pura confiabilidad y una durabilidad excepcional. Solo necesitaba una chispa de inspiración. Ella necesitaba, Isuchi. Acelerando su camino a través de las profundidades laberínticas del soporte estudio, donde se iban a crear los desarrollos especiales de Kaede y ella, Mei se dirigió hacia las grandes puertas de acero que marcaban la frontera entre su mundo y todo lo demás. Porque esa fuente de inspiración conocida como el nigromante Esmeralda siempre estaba tan lejos. Afortunadamente, ya no tenía que preocuparse de que su pareja la siguiera, la morena solo un paso atrás.
Cuando los dos se acercaron lo suficiente, las enormes puertas se abrieron y entraron en acción a través de la maravilla de su sistema hidráulico. Y ahí fue cuando dije, es así que es una katana. La voz de Izuchi inmediatamente resonó por los pasillos y llegó a los oídos de ambos inventores al mismo tiempo. ¡Qué suerte! Corriendo hacia el pasillo, Mei y Kaede vieron a Izuchi y su grupo de otros amigos riéndose de algún significado oculto detrás de sus palabras completamente inocentes. Rápida como un relámpago, o como un misil subsónico guiado, Mei tiró su Izuchi al suelo, superada por la emoción. ¡Izuchi! ¡Izuchi! La inventora de cabello rosa gritó a todo pulmón, apretando la verdanete con todas sus fuerzas mientras estaba encima de él. Sí, sí, ese soy yo, gimió Izuku, sintiendo que sus costillas protestaban por la repentina presión que se ejercía sobre ellas. ¿Por qué no podía levantarse? Algo muy pesado estaba encima de él. Aunque ese no es exactamente mi nombre. Obligando a sus ojos a abrirse, el verdanete se dio cuenta de que solo era Mei. Espera, Mei estaba encima de él. Tienes que ayudarme. Mei casi gritó, sus ojos llenos de felicidad y algo más que Izuku no pudo retenerla el tiempo suficiente para descifrar. Por favor. Por favor. Te necesito. Te necesito ahora mismo. Oh mira, Su-chan estaba haciendo pucheros. Eso no podría ser bueno. ¿Qué? Izuku preguntó, sin tener idea de lo que estaba pasando, excepto que su novia no se veía muy feliz y se estaba poniendo roja. Por favor, ayúdenme a hacer algunos bebés. Izuku siempre recordaría ese día como el momento más vergonzoso de su vida.